entender y valorar la independencia que tiene que tener el investigador frente al poder político, ¿no? Yo nunca conocí personalmente a don Daniel, ¿no? Ya había muerto. Pero yo me acuerdo que yo empiezo a leer no tanto sus libros, sino los artículos que él empezó a escribir en el Excelsior, semana tras semana. Y es una obra muy interesante, porque allá sí empiezas a ver un hombre que desde la plataforma que había conseguido, que era como, bueno, uno de los intelectuales más importantes de México, podía permitirse el lujo de criticar al poder establecido, que en aquel entonces era Luis Echeverría, ¿no? Sí. Eran sus últimos años de vida, que realmente se dedicaba a escribir. Después voy a tener mucha admiración por gente que hace lo mismo, que una vez teniendo una plataforma, ¿no?, desde esta plataforma de reconocimiento, dicen algunas verdades. Estoy pensando en Pablo Latapí, que es ex jesuita, ¿no? Sí, muy amigo mío, ¿no? Que ha escrito muchos libros de educación, sí, y que empezó a escribir también, no cada semana, o tal vez cada 2 semanas, en proceso. Y que después ya podemos leer sus libritos, que son como 6, 7 volúmenes ya, de textos realmente escritos para el gran público, ¿no? Y lo menciono porque creo que demasiados investigadores existen en México que no hacen el esfuerzo, ¿no?, de bajar al gran público. Es decir, es otra manera de escribir, es otra manera de estructurar tus pensamientos, ¿no? Y don Daniel, como escritor en el periódico, Pablo Latapí también, hay algunos más, ¿no?, que realmente se dedican también a eso. Entonces sí, ¿por qué lo menciono? Bueno, está Emma, entonces, sí, entonces, Emma es muy radical, ¿no? Entonces, cuando 94 precisamente, ¿no?, un poco antes, Emma había dicho, no, yo aquí ya no aguanto vivir en este pueblo que es San Cristóbal, ¿no? Yo quiero regresar al Distrito Federal. Ella es chilanga. Entonces, a finales de 93, decidimos ir a vivir a México, al Distrito Federal. Yo tuve que pedir mi cambio, que fue muy difícil, porque en el CIESAS decían, no, esta política no nos gusta, de dejar la provincia e ir al centro, a la capital, donde hay demasiados investigadores. Al revés, sí, nos gusta ver a los investigadores salir del centro y entrar a trabajar en los estados de la República. Pero para que tú regreses a México, tienes que tener una plaza abierta en México. Resulta que poco tiempo antes muere Guillermo Bonfil y yo voy a ocupar la plaza de Guillermo Bonfil en el CIESAS. Habíamos sido ya muy amigos antes, porque Guillermo Bonfil había entrado junto con otros investigadores en el primer proyecto del CIESAS Sureste, que era estudiar el impacto de las conversiones protestantes en todo el sureste, ¿no? Entonces allá conocí a Guillermo muere y desafortunadamente, y entonces esta plaza vacía yo la voy a ocupar, y finalmente este traslado se hace unos meses
antes del estallido. Yo me acuerdo la frustración tremenda que yo tuve cuando yo vi en la televisión al subcomandante Marcos allá caminando en el parque el 1 de enero, ¿no? Yo dije, mira, algo tan importante sucedió y no estoy allá presente, ¿no? Después, inmediatamente, Emma dice, yo quiero regresar a Chiapas, porque, bueno, la rebelión y el movimiento. Entonces, los dos empezamos a regresar con mucha frecuencia. Estamos en las negociaciones de San Andrés, ella como asesora de los rebeldes y yo como invitado especial. Yo conservo todavía la carta que me mandó el subcomandante Marcos, ¿no? Yo como invitado, porque yo sigo siendo extranjero, yo tenía que tener allá pues mucho cuidado, ¿no? Entonces estuvimos en todos estos, en todo este proceso durante años, ¿no? Que fue muy bonito porque fue el principio, ¿no?, del movimiento también, ¿no? Y todos teníamos grandes ilusiones, ¿no? 94, 96, las negociaciones de San Andrés, ¿no? Vivíamos en una casita pequeña aquí en San Cristóbal, donde yo vivo ahora, y íbamos diariamente a San Andrés, la Rheinzar, ¿no?, en nuestro Volkswagen pequeño, ¿no?, en nuestro sedán. Y fue una experiencia inolvidable, claro. Y resulta que yo tenía cierto, yo dije, mira, pero es que cuando yo los oía, yo dije, este David, creo que lo conozco, ¿no? Y, por cierto, sí, había sido mi alumno en el seminario, ¿no? Porque todas esas comandantes de la primera hora habían sido catequistas, ¿no? O, en el caso de David, había sido seminarista, ¿no? Y David es uno de los dos responsables de la escritura de este libro, Nuestra Raíz. Porque en una conversación que yo tuve con él a las 3 de la mañana, con un frío tremendo allá en San Andrés, cuando yo realmente dije, mira, ¿es o no es el que fue mi alumno?, ¿no? Estaba yo sentado como aquí, ¿no? ¿Dónde estás tú? Está David y yo estoy aquí sentado. Entonces, en un momento dado, me tomó mis manos y me dice, Jan, dice, yo me acuerdo mucho de las clases que tú nos diste. Y dice, por favor, que sigas investigando, escribiendo sobre nuestro pasado, porque esa es una parte muy importante de nuestra dignidad, ¿no? Porque a fin de cuentas, detrás de todo este esfuerzo de los zapatistas está un gran sueño, creo yo, que es conseguir la dignidad que merecen y que no les habían dado hasta la fecha, ¿no? Y yo creo que es algo que sí los zapatistas han podido encontrar de alguna manera, ¿no? Si no mejoraron su vida económica, y creo que no la mejoraron, ¿no?, sí, lo que consiguieron de alguna manera es un crecimiento de su dignidad, ¿no? Entonces sí, el 94 también ha sido de alguna manera importante en mi vida personal, porque yo me acuerdo también, en esta misma reunión, a las 3 de la mañana, yo dije,